Bueno, yo quería compartir mi... Sois todos muy jóvenes, por cierto. Yo quería compartir mi experiencia. Yo estaba viviendo en Córdoba. En Córdoba apenas había inmigrantes. Había un argentino, lo llamamos el argentino. Ese era el nivel de Córdoba. Fernanda te podrá confirmar eso. Me fui a Málaga a vivir, soy andaluz, y allí había muchísimos inmigrantes, muchísimos. Primero, decir que yo estoy casado con una rusa, que tengo 2 hijos rusos y que tengo, bueno, pues que básicamente la inmigración a mí me ha supuesto que yo me encuentre mucho mejor en Málaga, rodeado de argentinos, uruguayos, un montón de gente trabajando, de rusos, de ucranianos y de todo tipo. Es decir, en su gran mayoría es eso. También destacar otro hecho, que es que los inmigrantes nacionales aportan al país más de lo que se llevan. Eso que dice la gente que es que se están llevando no sé qué, no, es que aportan más. Es decir, que nos cuestan menos de lo que ellos producen. Eso es un hecho, eso es indiscutible. Luego, además, que yo soy ahora inmigrante, porque estoy en Georgia ahora mismo viviendo, por lo que ha dicho antes Falco, que realmente los impuestos son muy, muy bajos aquí en Georgia y estoy viviendo bastante bien. Y que realmente creo que el problema que existe son entre las correlaciones, las estadísticas, que eso es lo que hacen las feministas, como las correlaciones y las leyes. Es decir, si hay algún tipo de problema con la inmigración cultural, lo habrá con la ilegal y con la legal. ¿De acuerdo? Lo habrá con las dos, porque tú no le vas a pedir que le vas a preguntar si cree en Dios, si es musulmán y cree en el Corán y que las mujeres eso, ¿qué crees? ¿Que no te van a mentir? Para entrar en un país, para vivir mejor. Y el problema lo tendrás cuando pase lo que ha pasado en Turquía, pero lo tendrás con inmigrantes legales y con ilegales, ¿vale? ¿Qué pasa en Turquía? Pues era un país laico, empezó a crecer, empezó a haber más gente musulmanes, se dieron cuenta y empezaron a promover el Islam. ¿Por qué? Porque la mayoría era musulmana. ¿Qué ocurrió? Los no musulmanes tenían 2 hijos, los musulmanes tenían 8. Al final, la mayoría va a decidir lo que pasa con el país, igual que ha pasado aquí. Es decir, nosotros fuimos musulmanes, todos somos inmigrantes, en definitiva, al final. Fuimos musulmanes, luego reconquista, romanos, todo, puedes irte donde tú quieras. Al final tenemos sangre de todas partes y lo de ser inmigrante es muchas veces una cosa muy nacionalista, de yo he nacido aquí, pero los de aquí pues son diferentes. Bueno, sí, claro, somos diferentes. Igual que entre uno de Córdoba y uno de Sevilla, también son diferentes. No entiendo hasta qué punto está eso relacionado con la inmigración. Y decir que lo de los delitos sexuales es muy tramposo. El tema de los delitos sexuales y los inmigrantes. Pues claro que están sobre representados. Los inmigrantes, como he dicho antes, son normalmente de media mucho más baja de edad que los nacionales. De hecho, por eso necesitamos también inmigrantes, muchas veces para cubrir ciertos puestos que no lo pueden hacer nuestra población que está envejecida. Entonces están sobre representados en los crímenes sexuales porque se da mucho más en la juventud. De la misma manera que los crímenes de corrupción política los realizan más nacionales. Y si tú coges delitos que se hacen a avanzadas edades, verás que están más representados la gente mayor y por lo tanto los nacionales. Mira los Hay que... delitos de corrupción política, a ver cuántos inmigrantes hay. Bueno, a ver, ahora voy a dar paso a Max, que es la última persona que hemos tenido por aquí. Y ya vamos a cerrar. A ver, estamos. Bueno, es que hay una persona con un icono y yo me fío de los que tenéis cámara. Entonces, vamos a cerrar por aquí ahora, por ahora, la gente que vamos a aceptar en el stream. Max, bienvenido. ¿Puedes Hola, ¿se hablar? me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Vale, voy a hablaros desde la perspectiva de que mi familia es ucraniana, entonces yo prácticamente se puede considerar que soy inmigrante. Mi padre fue a la cárcel, pero fue por un delito, entonces se puede considerar que es parte de esa inmigración mala que vosotros decís. Los problemas siempre van a estar en todos lados. No puedes decir que porque soy inmigrante su problema es peor. Eso no tiene ningún sentido. Porque si va a haber siempre problemas, si va a haber criminalidad, que vengan inmigrantes y creen problemas, tampoco realmente tiene que tenerse más. Además, ¿cuántos crímenes hay al año, supongamos, por parte de inmigrantes ilegales?
Yo creo, No sé. para mí, un momento de decir, me ha costado mucho acceder a las estadísticas per se de... Bueno, en el INE te ponen los crímenes cometidos por inmigrantes y los crímenes cometidos por nacionales. Pero los crímenes cometidos por inmigrantes ilegales, por eso normalmente cuando se habla de, o cuando se utilizan la delincuencia y demás para hablar de la inmigración y demás, se habla de la inmigración en general. Aunque luego muchas veces la gente diga, no, están hablando solo de la inmigración ilegal. No, en el momento que tú hablas de la sobrerepresentación en los crímenes, en los delitos sexuales, estás hablando de la inmigración en general. Y estás metiendo a la gente de África, de la gente de América Latina, de la gente de Europa del Este, de todo el mundo. Vale, ahora continúa, sí. Vale, lo que tú estás diciendo, yo tampoco he encontrado nunca estadísticas de inmigrante ilegal. Entonces, inmigrante ilegal son gente que no tiene papeles. Entonces, no sé si podemos tener estadísticas reales sobre gente que no tenemos siquiera información de ellos. Mi padre está en la estadística como inmigrante. ¿Por qué? Porque tiene todos los papeles en forma. ¿Cómo podemos saber cuál es realmente el impacto de inmigración ilegal, no inmigración total? Es imposible saber. Bueno, si alguien tiene algo en contra, se lo puede decir. Bueno, Marta, están diciendo que te estamos oprimiendo. No sé si Un poquito, es verdad. Voy a denunciaros ante el Ministerio de las Cosas de las Chicas. A ver, es que a mí todo esto lo que me resuena constantemente una y otra vez es la mala utilización de la estadística, o no sé si mala o espúrea, que la gente la quiere utilizar como le da la gana. Porque, por ejemplo, antes hablábamos, perdona que me vaya un pasito atrás, pero para relacionarlo. Antes hablábamos de los barrios en los que hay un centro de menas. Dice, no, es que se ha multiplicado un no sé cuántos por cien, un 200%, un 300%, los crímenes violentos. Tengo dos preguntas al respecto. Primero, ¿cuántos había antes? Porque si había 5 y ahora hay 10, se ha multiplicado un 100%, pero sigue siendo solo 10. Es que en un país en el que hay poca delincuencia en general, somos un país muy seguro, en cuanto aumenta, ya está aumentando un porcentaje alto, pero no tiene por qué ser una locura. Y después, ¿cuántos de esos menas realmente son los que los cometen? Porque como son pocos los delitos, si son 60 y los cometen 5, estás criminalizando a 60 personas por algo que hacen solo 5. Y eso es básicamente lo que está pasando a gran escala. Me parece que es exactamente lo que está pasando a gran escala y que la gente está utilizando los datos, que es porque no hay nada más mal utilizable que una estadística, los está utilizando para su relato. Y el primer relato es el de la identidad, ya sea nacional o de cualquier tipo, siempre necesita a alguien, una contraparte, en este caso los inmigrantes, siempre la ha habido. Y por otro lado, lo que estábamos diciendo de las estadísticas, yo os digo que solo estoy contra la ilegal, porque estar contra la legal queda un poco feo. Entonces ya, pero luego utilizo los datos de toda la legal. Pero luego hablo solo la de que viene del Magreb y del norte de África. Pero los datos que uso incluyen Sudamérica, Europa. Entonces, realmente nadie está utilizando correctamente los datos y es que me parece, volviendo al inicio del debate, exactamente lo mismo que hacen las feministas con los temas de violencia sexual y violencia en general de los hombres. Sí. Bueno, dice Futurhouse, por ejemplo, dice, pero Marta, sigue siendo delitos adicionales traídos por la inmigración ilegal y que sufrimos los españoles. Bueno, ilegal no lo sabemos. En principio, bueno, podemos imaginarnos que sí, porque al no tener papeles tienen más probabilidades, pues eso, de acabar robando, tal, por una necesidad, digamos. Evidentemente lo podemos suponer. Pero los datos que tenemos son de toda la inmigración. Entonces, sí, son delitos adicionales, pero no se puede hacer esa afirmación. No se puede hacer esa afirmación. Y es que el hecho de que sean delitos adicionales, son delitos adicionales porque es gente adicional que viene a tu país. Al final, cuando tú aumentas la población, aunque sea no con nacionales nacidos, sino con gente que viene de fuera, también van a aumentar los delitos porque somos más personas. O sea, es que al final cuando tú estás aceptando a una persona porque te viene bien que venga, para que trabaje, porque necesitamos, como decía antes el polemista, que hagan determinados trabajos que nuestra población o no quiere o no puede hacer, pues también te vienen... O que el Estado en este caso desmotiva para no hacer. Porque en el caso de los jornaleros hay un estímulo por parte del Estado de no permitir de que la gente, los españoles, vayan a hacer las recogidas porque tienen la subvención que dice no voy a hacer el trabajo de jornalero
por lo que me van a pagar, porque me van a pagar 400 pavos. Pero a ver, Sí, a ver. tienes razón. Entonces dice, Entonces, balanceo sí. y digo, pues, ¿sabes qué? Pues no me compensa, me quedo, no trabajo. Entonces Entonces, otra persona lo tiene que hacer. Otra persona que tiene que hacerlo. Efectivamente, al final es, cuando tú traes a una persona o un grupo de personas nuevo, quieres lo bueno que te traen, que te paguen sus impuestos, todo. Ellos quieren lo bueno que te da el país, que querrán el estado de bienestar y todo eso. Por supuesto, ya que están trabajando, evidentemente, pues lo merecen como todos los demás. Y pues al final, cuando tú añades a un grupo de personas, pues añades los problemas que puedan traer. Mientras sea legal, estén regulados, tengan sus papeles y podamos absorberlos en España teniendo la capacidad, me parece que es asumible. Vale, una cuestión. Veo, bueno, me he subido el micrófono un poco porque no se me escuchaba muy bien. Veo de nuevo a mucha gente en los comentarios haciendo ahí, pues ya es que tal, y diciendo cosas muy taxativas. El 10% de la población comete... Entonces, si realmente creéis que los datos están con vosotros y tenéis una... Si es que os he pasado el enlace para que subáis. En cualquier caso, tenemos aquí a Héctor Storm, que no tiene cámara, Hola, pero tiene... Vale, sí, pero se le escucha. Perfecto. Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola a todos. Bienvenido, gracias por venir. Vale. Cuenta un poco, comenta Bienvenido lo por que tú aquí. pienses. Vale, básicamente, a mí me gustaría hablar un poquillo de esto, sobre todo porque también soy venezolano. Yo soy un chico ya de 45 años, tengo 11 años viviendo aquí, actualmente en Santiago de Compostela. Durante todo el proceso que viví de ingresar digamos, a la sociedad gallega, a la sociedad española en particular, he podido entender de todo lo que vienen conversando, he visto todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, dentro de este marco, me gustaría opinar que creo que sí, que voy a ser un poco simplista y me voy a quedar en el medio, ¿no? Creo que particularmente ahora no existen o tampoco he tenido acceso a esas estadísticas que demuestren que la criminalidad inmigrante sea tan alta en estos momentos para generar una preocupación. Más sin embargo, en ciertos lugares de España, creo que hay gente que está viviendo experiencias como las que ha contado Javier. Y entonces ahí me anoto un poco en el tema del sesgo del que hablaba Marta, de ese boca a boca que se va generando, y entiendo que haya gente que esté preocupada por esto. Yo, sin irte más lejos, siendo venezolano, estando ya aquí desde hace mucho tiempo, integrado, casado con una gallega, he visto como muchos amigos o compatriotas han venido últimamente a esta ciudad y he visto comportamientos tanto buenos como malos, como costumbres buenas como costumbres malas, integración y no integración. Y entonces yo entiendo que esto pueda preocupar, sobre todo porque en ciertos lugares, como aquí Santiago de Compostela, hay cosas y costumbres que la gente no está acostumbrada a ver o a vivir. Y entonces ese choque cultural tan grande cuando se cometen ese tipo de faltas no sé, de los principios básicos de convivencia, comienzan a generar esa misma bola que al comienzo es como, oye, ¿qué está pasando? Pero después puede terminar en odio, ¿sabes lo que te digo? Entonces, el tema es que creo que sí, también coincido en lo que decía Javier, o creo que era el polemista, disculpa, que el gobierno o el Estado es quien debería tomar, ¿sabes?, acción en todo esto, porque al final, cierto que la polarización se va haciendo más tangible. Esto te lo hablo yo realmente desde ese espejo de la realidad que yo veo en un sitio determinado de España, ¿no? Pero sí comprendo que haya gente que esté preocupada por eso. Sí lo comprendo. Y a tu pregunta anterior que le decías a todos sobre si yo creo que a lo mejor a mediano plazo va a ser un programa como Francia o tal, yo solo te puedo decir un tal vez. Yo solo te puedo decir un tal vez, pero no podría negártelo rotundamente. ¿Entiendes? Esa es mi opinión con respecto a lo que están conversando en este momento. Me he desconectado. Dice Azacel que las estadísticas están muy bien, pero si Vox gana votos es porque sabe lo que la gente ve a diario en sus barrios y se aprovecha de eso, bla, bla. Yo no creo que haya que estar en un barrio que esté al lado de un centro de menas o cualquier cosa de para que este discurso que un poco lo reduce todo o señala de una forma tan clara al colectivo de inmigrantes cale en ti. De hecho, veo a muchas personas que están en los comentarios, que no sé por qué no suben al directo, que están remarcando continuamente esta cuestión de la inmigración, y no creo que todos vosotros viváis en un barrio al lado de menas y demás. Es decir,
Cuando se crea un relato como este, que tiene una fuerza tan grande, con un enemigo que es tan claro, con una diferenciación entre dos grupos tan clara, no hace falta que tú esto lo estés padeciendo para poder incorporarte a eso. Muchas feministas, y perdonad por hacer la comparación otra vez, muchas feministas que... Mira, Javier Crestas. Muchas feministas que ahora mismo están con el discurso catastrofista sobre el hombre y demás, en su vida han tenido un problema. En su vida han sufrido una agresión sexual, en su vida han encontrado con un hombre patriarcal con privilegios que las oprimiese y sin embargo te venden la película como si estuviesen en el quinto infierno. De nuevo, para incorporar estos discursos o para de alguna manera subirse al carro de estos discursos, no hace falta estar sufriéndolo día a día. Es algo que está probado que además puede calar en muchísima gente que a lo mejor esto no lo sufre ni de lejos, pero simplemente es un relato atractivo al que mucha gente pues se puede incorporar. A Max le has vuelto a dar una rampa. No sé, ¿alguien ha levantado la mano? Ah, Max, perdona. También estamos hablando como si la gente habla como si Vox no ganase votos por la inmigración. No, Vox gana votos por muchas razones. O sea, Vox no solo gana votos porque, ay, es que los menos, no sé cuántos, no. Vox tiene propuestas económicas que a mucha gente le gusta, propuestas sociales no tienen que ser alrededor de la inmigración. Entonces, la gente, en mi opinión, que apoya a Vox solo por el tema de inmigración, me parece que está muy errónea al apoyar a Vox solo por eso. Porque Vox solamente, mi opinión y experiencia con lo que he visto estos años, seguramente cuando suba no va a hacer nada. Igual que Podemos, cuando subió no hizo nada. Pero lo prometió, no sé cuánto ha hecho, pero seguramente nada. Bueno, a menos según debatió mucho Podemitas, al final no hizo nada de lo que prometía. No, hombre, al final el tema de la inmigración ilegal no va a ser no es un problema que se resuelva, igual como el problema de las agresiones sexuales. No es un problema que venga alguien y dé un botón y ala, ya no hay agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque no, o sea, podrás atajarlo mejor, podrás tener políticas más efectivas, pero la inmigración ilegal va a ser un problema que vas a tener crónicamente, sobre todo estando en la situación en la que se encuentra España, que es la puerta de entrada para muchas personas que vienen de África hacia el resto de Europa. Además, yo quería concretar que yo creo que el filón que explota Vox es básicamente que trae a la palestra estos temas. Antes estaba prohibido hablar de este tipo de cosas, tanto de inmigración como de machismo. Entonces, no es ya que señalen el problema, sino que es que al menos puedes hablar de ello. Antiguamente, si tú hablabas de este tipo de cosas, eras un racista, ese debate ya se ha superado y ahí es donde yo creo que tienes más. De todas maneras, me gustaría... Bueno. Vale. Termina, polemista. No, espera. Sí, termina. Vale. Yo quería decir que es curioso que nadie hable, por ejemplo, de culturas muy diferentes, como son los asiáticos, cuando se habla de inmigración. Fijaos que nadie habla de asiáticos. Es más, tampoco hablan de gente nacional, que son problemáticas, como pueden ser los colectivos gitanos, son problemáticos. Yo he tenido experiencias malas. Y entonces, ese tipo de problemas culturales los tenemos con los inmigrantes y con los no inmigrantes. Es decir, no están circunscritos solo a los inmigrantes. Y por último, yo, por ejemplo, prefiero ir a una tienda, a un chino, que sé que va a estar abierto, que me va a atender con respeto, que sus hijos normalmente están trabajando allí, como verdaderos trabajadores están aprendiendo lo que es el valor del trabajo, que ir a una tienda de españoles. Normalmente tengo mejor experiencia, y esto es mi experiencia personal, yo tengo mejor experiencia yendo a un chino que yendo a una tienda de la esquina, que conozco a los padres y todo eso. Un poco racista lo de decir chino, pero venga, va, te lo pasamos. Y Falco. Son chinos. Son chinos. En España. Sí, yo iba a decir que es verdad que no se habla de ciertos colectivos, pero es porque es manual de propaganda. Cuando hay un pequeño problema que se puede capitalizar, pues evidentemente un partido político o una ONG o cualquier persona interesada va a agitar el debate social. Evidentemente, por lo menos España tiene grandes acuerdos comerciales con China, tiene una relación comercial muy importante. De hecho, los chinos tienen un tratado aquí muy beneficioso para sus negocios. Entonces, evidentemente, yo creo que también existe como intereses de los medios de comunicación, como sabemos que hay como manos ahí raras que llegan del poder a los medios, de también no agitar ciertos temas de ciertos colectivos, ¿no? Y claro, Vox
va a capitalizar porque es lo que hacen todos los partidos políticos. Buscan ciertos elementos que puedan ser conflictivos para ellos capitalizar mercado de electores. Y no solo con la inmigración, sino con otros temas que, como decía, no se hablaban porque había cierto tabú y que ahora sí se hablan. Y que de hecho, mucha gente del PP dice, o lo dice entre pasillos, de que bueno, por lo menos los de Vox hablan de eso, los dejamos a ellos que hablen de eso, porque abren el debate y hacen una ventana de Overton para nosotros de alguna manera poder entrar en el debate y diferenciarnos del PSOE. Yo no creo que haya ningún pacto secreto para dejar de hablar de los chinos porque no interesa económicamente. Simplemente que no tiran un papel al suelo. Son gente muy civilizada, respetuosa y cometen muy pocos delitos. Eso también pasa en Estados Unidos. Es decir, que no es una... Yo no creo que haya nada de ese tema. Vamos, la verdad. Y antes lo que digo que estaba prohibido hablar de eso, no estaba prohibido. Lo que pasa es que no se hablaba. No había tanta polémica con ese respecto. Antes lo que pasa es que no había tanta polémica con eso. Vamos, yo me acuerdo siempre que se podía hablar y no pasaba nada, pero es que hubo un momento donde se empezó a hablar de ello y ahí ya la izquierda se puso totalmente en contra de ello y ahí siempre fue tabú, pero en un principio nunca fue tabú hablar de eso. Lo que pasa es que luego, cuando empezó a haber polémica sobre ese tema, la izquierda se puso muy en contra de ese tema y ahí empezó el tabú, que luego con eso de alt-right se dejó de ser tabú. Lo que yo he visto. Rubén, perdona que acabas de entrar y no te he dado la palabra todavía, a ver si te escucha bien. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ok, no sé muy bien dónde están ustedes ahora en el tema porque justo acabo de entrar a ver el directo, entonces quisiera escuchar un poquito más para poder dar mi opinión bien. Ok. A mí me gustaría... Sí, Javier. Porque antes me han preguntado por el tema de las cifras que estaba dando antes del incremento del 600%, pues aquí lo tengo exactamente. Entre junio de 2019 y junio de 2020 se produjeron 104 asaltos y atracos. Y en los 12 meses anteriores se registraron 17. O sea que de 17 se pasaron a 104. O sea, no es que pasaran de 2 a 11 o algo así, no, es un incremento bastante serio. Sí, pero cuando haces la cifra relativa con el total de la población, pues evidentemente es algo mínimo, ¿sabes lo que te digo? Que aunque evidentemente ha crecido bastante, pero cuando haces la cifra relativa no es tanto. Y que yo, a ver, que la inmigración legal de puta madre, pero evidentemente... Pues es que, mira, incluso a mí me da igual que sea legal o ilegal. Yo lo que quiero es que no cometa delitos o que cometa los menos por posibles supuesto, o menos graves. como todos, claro, incluso si como viene todos. ilegal, pero es por ganarse la vida, adelante. No, pero vamos a ver, aquí hay una cosa que está clara y es que la inmigración ilegal, sobre todo la inmigración ilegal, trae consigo, y esto no es políticamente incorrecto, me suena los cojones, trae consigo un aumento en la delincuencia y un aumento en la inseguridad. Eso es un hecho, eso no es algo ahí de bueno, tal, no, algunos de ellos vienen y mágicamente flotan, ¿sabes? Se sacan provecho de su vida y logran salir adelante y demás. No, la inmigración ilegal, efectivamente. Ilegales que han cometido un delito ya, ¿no? Para entrar en el país, ¿no? Sí, pero al final... A ver, yo lo que quería decir también es que yo me he enterado de muchísimas cosas en lo que ha estado pasando aquí en mi barrio y no es que diga, ostras, mira, justo han aumentado los delitos, seguro que han sido ellos, no. Aparte, me he enterado de un montón de cosas que pasaban ahí dentro y no se pueden decir y es que es para hacer una película. Es para hacer una película muy seria. Y además, también lo que quería decir era... nada, se me ha pirado. Sobre todo era eso, que dentro de ese lugar pasaban muchas cosas y se silencian. Se silencian porque hay unos intereses económicos detrás. Sobre todo al final todo se mueve en base al dinero. Con eso puedes mover lo que te dé la gana y puedes echar la culpa a esto o echar la culpa a lo otro. Ojalá yo las cifras, esto es lo otro que quería decir, ojalá yo las estadísticas y cifras las pudiera hacer más concretas y no tener que decir, pues este porcentaje de personas que representan la inmigración representan esta otra estadística dentro de los delitos. Ojalá yo pudiera coger y hacerlo más específico para que no parezca que es que quiero criminalizar a toda la inmigración, ni mucho menos. O sea, hay inmigrantes ojalá que vengan todos los buenos que quieran. A mí me da exactamente igual. Yo lo único que quiero es que no se incentive el hecho de que se cometan delitos y que muchos de esos delitos al final, sobre todo por el tema de la inmigración ilegal, no tengan unas consecuencias, que entran por una puerta y salen por la otra, que cogen el teléfono, y esto es algo que pasa en mi barrio, cogen el teléfono y llaman a los que están en Hortaleza para que se vengan aquí a la Casa Campo, porque en la Casa Campo era mucho más fácil hacer las cosas que se hacían.
Entonces ese tipo de cosas pasan. Y a lo mejor no pasa en la calle Colón de mitad de Madrid, pues a lo mejor no, pero en otras zonas sí que se acumulan ese tipo de historias. Y lo peor de todo esto es que mientras estamos aquí, no, es que este es racista, no, es que tal, es que tú te estás aprovechando de no sé qué. Al final ellos se siguen llevando el dinero, siguen en su mismo sillón de mierda, calentándolo con el culo, que no hacen una puta mierda, y cuando se les pillan, pues se cambian de lugar y siguen con su vida tranquilamente. Y mientras tanto, las personas que sufren mataleones o las personas que vienen a intentar ganarse la vida aquí y se acaban corrompiendo porque es una mierda la gestión que hay de la inmigración, se corrompen más aún y no les queda otra que buscarse el trapichar con drogas o hacer robos o hacer ese tipo de historias. Entonces, esto, para solucionar esto, lo mejor que podríamos hacer es dejarnos de debates estúpidos de no, es que esta persona es racista por decir esto no. A ver, hay personas que se van a querer subir al carro de querer echar la culpa a todo lo que se mueva, igual que las feministas a todos los hombres, igual que hay personas que van a querer echar a todos los inmigrantes, vale, pero las personas normales, los que somos el común mayor de las personas, lo que queremos es vivir tranquilos y ya está, y sin joder a los demás, es lo único que queremos. Entonces, por favor, vamos a intentar unirnos un poco en este tema para poder solucionarlo de la mejor manera y no teniendo que enfrentarnos como si fuéramos enemigos todos. No, a ver, ahora te doy paso. Ahora te doy. Uy, alguien me está cargando muchísimo. Ahora te doy paso, Rubén. Pero una puntualización con lo que tú estás diciendo, Javier, es que hablas de este problema, hablas de la criminalidad, hablas de la inseguridad como si fuese algo que se pudiese eliminar o como si fuese algo con lo que al final, en mayor o menor escala, no fuésemos a tener que convivir. Hablas de los mataleones, ¿vale? Como si pudiésemos de alguna manera, en una circunstancia que no sé cuál es, vivir en una sociedad en la que nunca hubiese ese tipo de miedo a que fueses por la calle y te pudiesen hacer esto. Eso va a seguir ocurriendo, pero si yo me entero de que hay un menor en un centro de menores que hace tal historia y resulta que están todas las noticias están por ahí en internet, se pueden buscar, pero si un menor, por ejemplo, del centro de menores coge y le dice a su educadora que la va a hacer esto, que la va a hacer lo otro, que sabe cuál es su coche y no sé qué historias, no es normal que al día siguiente ese chaval vuelva a estar en ese mismo centro como si nada hubiera ocurrido. Ese tipo de cosas ocurren poco, vale, sí, pero ocurren y cada vez van ocurriendo más porque como da pánico sacar este tema y es tan tabú, porque al primero que lo saca ya se le señala con lo que sea, o que si tú eres votante de esto o de lo otro, pues entonces se va silenciando. Y vamos a ver, Javier, te voy a de nuevo a contradecir. No me puedes decir que ahora mismo no se sacan estos temas cuando precisamente tenemos un partido político que supercapitaliza estos temas. Al partido político al que lo acusan de esto, de lo otro, del otro y de lo otro. Pero da igual, claro, saca los temas. Ojalá pero esa es la dinámica actual de la política española, es simplemente voy a tildarle, te tildo de tal para que tu argumento no tenga ninguna validez. O sea, si yo te tildo de que tú eres un machista o un xenófobo y tal, cualquier cosa que me digas, por más racional que sea, no va a tener valor. Y en este caso, la inmigración ilegal es un problema que hay que atajar, sea muy grande, sea muy pequeño, pero como todos los problemas que tiene España actualmente. Desde el paro hasta la inmigración ilegal, no, la delincuencia seria o delincuencia reincidente. Yo entiendo que hay personas que vengan de manera ilegal y que, mira, que es que tienen que buscarse la vida. Pero morirían. Pero tiene que ser lo más legal posible, digo yo. O sea, yo voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo personal que no tiene sentido. Pero por lo menos cuando mi padre se fue a Venezuela, la primera vez que se fue, tuvo un problema de papeles y no lo dejaron entrar, lo deportaron. Venezuela, que no es el país más estructurado legalmente, y lo deportaron de nuevo para España. Y él iba a Venezuela a trabajar. Él no iba a robar, no iba a nada. Él iba a trabajar, a buscarse la vida para mandar dinero a Canarias, ¿vale? Entonces, yo estoy de acuerdo en la inmigración legal, pero la inmigración ilegal hay que reducirla lo más posible porque hay gente que se está colando en las reglas y cuando te cuelas las reglas, pues de un principio, no necesariamente vas a delinquir luego, pero la tendencia, la estadística es que si entras ilegalmente, pues tienes una mayor tendencia a que vas a delinquir. Lamentablemente es así. Lo podemos atajar y lo podemos solucionar, pero yo creo que hay como ese 1.000 millones de problemas en España tan graves como el paro o la corrupción política o para ustedes contar. Precio de la luz, o el paro juvenil, estamos a la cabeza en Europa. Bueno. A ver, Rubén, que no has hablado en todo el este. Ok, yo quería sacar un tema, es decir, si por ejemplo un español menor de edad comete un delito
y el delito no es tan grave, la responsabilidad es del padre, ¿verdad? Vale. Si un MENA, o no sé si se puede decir esa palabra aquí. Sí se puede. Ok, si un MENA no acompañado comete un delito, ¿quién toma esa responsabilidad? El Estado, en teoría. No, Ok, pues, pero realmente es injusto que si un español comete un delito, la responsabilidad sea los padres, y como un MENA no tiene a nadie, nadie toma esa responsabilidad. pero Es juraría decir, que sí que tiene. debería tener No veas una la de cosas que le he responsabilidad dicho yo a la penal. cara a la directora general de infancia de Madrid, a la directora general de infancia que se llamaba Ana Sastre, que ya no está, la de cosas que le he dicho a la cara por eso mismo. Porque no puede ser que una chica que sale del metro de noche la tiran al suelo, la meten de patadas en la cabeza, se llevan su móvil, resulta que la ubicación del móvil era un iPhone o lo que sea, resulta que daba que estaba en el centro de menores. ¿Quién le paga a esa chica? Los daños psicológicos, los daños físicos y los daños materiales. Esa chica se jode y se queda sin móvil y se queda con el trauma para toda su vida, que se ha cambiado de barrio incluso. ¿Quién paga eso? Eso no lo paga nadie. Y ese tipo de cosas, si no tienen unas consecuencias que la gente las vea, acaba cabreando. Es normal. Pero ese Y tipo que de problemas todo esto, pero es que es la verdad. Alguien dijo por ahí que la responsabilidad la toma el Estado. ¿El Estado cuándo ha tomado responsabilidad de algo? Nunca, justamente. Pero será culpa del Estado, ¿no? O sea, que el Estado no tome la responsabilidad, entonces es culpa del Estado. Hay que Ya, pero es que señalar toda a los la culpa de políticos que esto le estamos permiten echando. esto, que se llevan dinero. Estoy de acuerdo contigo. O sea, el problema que estoy teniendo todo el rato es siempre el mismo. Que estamos hablando de lo que cometen algunas personas y estamos diciendo, y entonces todos son iguales. Y todos deben llevar la misma Yo no cara. sé quién ha Si dicho hay que un todos son problema iguales. Bueno, pero No, cuando se generaliza, cuando Vox o quien sea, me da igual, no tengo ningún problema con Vox en particular. Cuando se generaliza, al final eso es el mensaje que acaba calando en la sociedad. Entonces, el problema... Me he perdido. No, pero es que no se trata de generalizar. Se trata de decir justicia para un pueblo. Es decir, y ya no me meto solamente con el pueblo español. Los inmigrantes legales que van allá también, esas cosas le dan mal nombre. Yo voy a pillar esto por las pinzas. Si puedo pillarlo. O sea, ¿cuánta inmigración ilegal en España? ¿Es tanto un problema realmente inmigración ilegal? Yo creo que lo que pasa es que la gente quiere exagerarlo más de lo que es. Ya está. Pero yo no creo que sea tan grande como para que realmente se crea que la justicia está mal. El Estado no actúa correctamente gestionando, por ejemplo, los MENAs, que son centros que parece eso, vamos, que ves una habitación con 50 MENAs durmiendo ahí. Eso es la gestión mal del Estado, pero realmente es un problema tan grande que afecta a toda la sociedad. Yo le voy a hacer una pregunta a usted un poco personal, pero puede ser para cualquier persona que opine como usted. ¿Usted realmente cree que si un menor o un ilegal o un MENA le hace algo a usted, usted va a tener justicia? Póngase la mano al corazón y dígame la verdad. ¿Usted a esa persona la van a condenar como deben de condenarla? Pero que no haya justicia, no sé si la habrá o no, pero que no haya justicia en todo caso no sería culpa de la persona que ya es responsable del acto, sino del Estado. Al chico que estaba diciendo eso. Le pregunto, ¿usted realmente cree que va a haber justicia? Tengo mi propia historia con la historia española. No sé si habría justicia, pero sé que iría muy lento y que seguramente al final acabaría en nada. Es lo único que sé. Yo tengo mi historia con la administración española porque, aunque nací en España, no soy español, tuve que hacerme la nacionalidad y fueron muchos años intentando ahí, pero supongo que sería muy lento la justicia sobre ese tema. Muy lento y me acabaría pasando nada. Te puedo contestar yo, Rubén. Si un MENA comete algún tipo de ilegalidad sobre alguien, va a haber la misma justicia que si un menor de edad comete una ilegalidad sobre él. ¿Tú te crees que si un menor de edad coge y te atraca por la calle, a los padres van a tener que, no sé, ir a la cárcel o tener que pagar algún tipo de... No, al menor se le aplicará la ley que se le aplica a los menores. En este caso al MENA se le aplicará la ley que se le aplica a los menores, que no es una ley que nosotros en Estados Unidos con 16 años te cargas a alguien y puedes estar cadena perpetua en la cárcel perfectamente. Aquí en España normalmente no. Aquí en España normalmente no. Pero hay una diferencia entre el MENA y el español. Que si el MENA reincide,
se cambia de ciudad, se va a su país, o si hace algo más grave, desaparece y ya está. Si el español lo hace, no. Si el español reincide, si un español menor reincide, irá a un centro de menores. Pero el MENA tiene muchas más posibilidades de escaparse y que no lo encuentre que el español. Esa es la gran diferencia. Pero todo el rato... Pero es que estamos hablando como también de particularidades y ejemplos muy específicos. Sí. Marta, habla. Yo quería... Un momento. Marta y luego el polemista, por favor. Perdona. Para mí, lo que intentaba decir antes, que se me había ido y que viene a relación con esto. Estamos todo el rato diciendo que alguien cometió un delito con identidad inmigrante, me da igual, y que luego no se hace nada al respecto. Hay un Estado que no responde o hay un problema de inseguridad en este barrio en concreto por culpa de que está este sitio aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿de quién es realmente la última responsabilidad? ¿De la gente que puede cometer estos delitos, tengan o no tengan la característica identitaria que quieran tener? Me da igual, es de ellos, pero luego que no se ponga solución, en todo caso es del Estado. ¿Por qué se intenta solucionar esto? Claro, pero pues se intenta aquí en Madrid la culpa es del PP, que fue el que puso. Por ejemplo, si es que me da igual, del Estado, de los políticos, de aquí corresponda. Mi problema entonces es, ¿por qué se intenta solucionar el tema echando a todo el grupo identitario al que pertenecen o culpándoles a ellos, en vez de abordar que hay un problema de inseguridad? Porque además, el problema de inseguridad sabemos que es porque ha aumentado la inmigración o es porque ha aumentado la pobreza y sabemos que la violencia y los robos y la pobreza están relacionados. Bueno, la pobreza es más la desigualdad relativa. Pero bueno, sí, acaba de entrar. Es más fácil de vender. Acaba de entrar Juan Miguel, que no sé si ese es tu nombre real, pero estás muteada. Muteado, bueno, no sé cuál es el pronombre, por favor, ¿me lo puedes No. Juan Miguel, punto, ya está. Juan Miguel, vale. Pues te doy paso, Juan Miguel. Vale, yo voy a cambiar un poco el contexto, ¿vale? De hecho, nos voy a culpar ahora un poco a nosotros, pero en otro contexto. Yo tengo bastante relación con Japón, que es un país que tiene una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísimos españoles que están viviendo en Japón, ¿vale? Y independientemente no son delincuentes, no generan ningún problema y tal, pero el ámbito cultural es muy importante. Los españoles normalmente que viven en Japón, y digo españoles como de cualquier otro país, porque Japón tiene una cultura muy particular, no se acaban adaptando, porque la cultura española es muy viva, nos gustan mucho las amistades, salir con los amigos a tomar una cerveza, llamarlo en el momento. Tú eso solo haces a un japonés de llamarle en el momento y decirle, oye, vamos a quedar para tomar una cerveza, y te manda a la mierda. Ya no, deja de ser tu amigo. Simplemente por las diferencias culturales. ¿Qué pasa? Los japoneses más radicales están en contra de la inmigración, ya sea legal, porque allí entrar ilegal es muy difícil, casi imposible. Entonces, lo que quiero referirme es que los propios españoles que viven en Japón muy rara vez se adaptan al país. Siempre acaban juntándose con otros españoles, echando de menos cosas de su país. Es muy difícil cambiar la cultura cuando es tan diferente, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con los musulmanes, por ejemplo. Aquí tienen una cultura tan diferente a la nuestra, o sea, tú juntas un musulmán con una feminista, eso va a explotar. Entonces, los musulmanes tienen una cultura tan diferente, y lo digo con razón de causa en el sentido de que conozco bastantes musulmanes, esa cultura choca mucho con la nuestra. Y hay algunos que se integrarán, pero lo más común, igual que el español no se integra en Japón, al 100% estamos hablando, puede vivir perfectamente sin causar ningún problema. El musulmán es muy raro que se adapte a la cultura española. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Sobre todo si hablamos ahora de los musulmanes ilegales en este caso. Pues que obviamente, como hemos dicho, forman guetos, se juntan entre ellos, tienen su cultura muy arraigada, muy difícil de adaptar a la nuestra por razones obvias, como hemos dicho antes, feminismo, con la cultura que tienen, los valores que tienen para la mujer los musulmanes, que es muy difícil adaptarla. Eso en barrios marginales, que toda mi vida he vivido en un barrio marginal, en un barrio obrero, digámoslo así, acaba explotando. Nosotros teníamos, donde yo vivía, mejor dicho, teníamos problemas pues con los gitanos porque tenían una cultura tan diferente a la nuestra que acababa habiendo roce. A día de hoy acaba habiendo roce con esta gente, incluso con gente que lleva 10, 15 años viviendo aquí, que se están adaptados perfectamente, hablan el idioma perfecto y tal, aún así que no causan problemas, tienen su trabajo, todo en regla, todo perfecto.
aún así a veces sale algún caso hablando con alguno así esporádico, rollo, oye, en Ramadán, en Marruecos, ha habido un caso que ha salido en un periódico que un par de mujeres que llevaban falda, por ir provocando en Ramadán, porque en Ramadán es una fecha más específica para ella, pues las han apedrado y las han matado. Un caso así quizás muy popular. Y hablando con una persona que ya muchos años, ya digo, es que es española prácticamente, aunque sea musulmana, te dice, bueno, es que a ver, en Ramadán yendo así, pues normal, es que se lo han buscado un poco. Digamos que es muy difícil cambiar ese chip. Entonces no nosotros, yo creo que el problema es más de la izquierda de nuestro país. Lo que está haciendo básicamente es capitalizar cosas como feminismo, LGTB tal, a la vez de traer la mayoría de musulmanes que puedan, no por nada, sino por crear conflicto, por decir, mira, somos necesarios, hay conflicto, porque la izquierda vive de conflicto, ni más ni menos. Y ya aquí para el discurso. Vale. Yo en ese sentido, creo que hasta cierto punto sí que hay cierta falacia. Hay mucha gente en el chat que está diciéndolo, pero no han subido. La persona que ha tenido un discurso así más ha sido tú, Juan Miguel. Veo que hay mucha falacia a la hora de hablar de la no integración o de la imposibilidad de la integración de la población musulmana en una sociedad occidental, en una sociedad más o menos abierta. Esto, he estado informándome un poco, es un poco falaz en el sentido de que independientemente que se pueda decir, no, evidentemente las culturas son distintas, evidentemente en un primer momento sí que puede haber un choque relativamente fuerte, pero me parece ciertamente esencialista el decir que gente por pertenecer a estas culturas, o que, por ejemplo, lo que dicen muchas veces, que he leído muchas veces en los comentarios y demás, que el Islam es incompatible con la democracia y ese tipo de cuestiones. Evidentemente, articular una sociedad alrededor de una religión es incompatible con una democracia como las que estamos acostumbradas en Occidente. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, la población musulmana que hay en Estados Unidos sí que se ha integrado a valores que podríamos considerar eminentemente occidentales. De hecho, tengo yo aquí algunas cifras que me parecen interesantes. Dice, en 2007, solo el 27% de los estadounidenses musulmanes dijeron que la sociedad debería aceptar la homosexualidad. Solo el 27% en 2007. 10 años más tarde, este porcentaje es del 52%. Eso significa que la sociedad musulmana en Estados Unidos no es un núcleo monolítico que no vaya cambiando y que no se vaya integrando a partir de cómo evolucionan las diferentes sociedades y las diferentes culturas. También, por ejemplo, esto significaría que el estadounidense musulmán de hoy sería más tolerante con respecto a la homosexualidad que el estadounidense promedio en 2006. Es decir, la integración sucede sobre todo en las personas jóvenes. Es una cuestión de tiempo y es una cuestión que, evidentemente, al ir tan lento, es muy difícil de señalar. Ahora es muy fácil decir, no, es imposible que estas personas se integren y demás. Esto, sí que te voy a dar la razón, es mucho más complicado, por no decir imposible, cuando estas personas, estas gentes musulmanas y demás que vienen de otras culturas, pues de alguna manera se agrupan en guetos donde lo que generan pues son microcosmos de las regiones o de otros países de donde provenían. Pero cuando estas personas se mezclan con la sociedad y demás, al final, por una gravedad social, se tienen que acabar integrando. Di, el polemista, ¿tenías la mano levantada? Sí, yo lo que veo es que está pidiendo a la gente algún tipo de solución también. Y yo es que sinceramente no veo mucho el problema, en el sentido de que vamos a ver, igual que yo no me gusta que le miren los genitales a nadie cuando lo detienen para saber cómo de culpable es o cómo de no culpable es, no me gustaría que se mirara ni la religión ni su procedencia, o dónde nació, si tiene más padres o menos de otros. El único problema realmente que hay, como ha dicho Marta antes claramente, es el problema de la justicia. Imaginaos de esta forma, ¿de acuerdo? Imaginaos, no digo que sea deseable, pero imaginaos que meter a alguien en la cárcel hiciera que éste trabajara como un esclavo, ¿vale? Para pagarse a sí mismo y encima pagar más dinero, que generara dinero, trabajara como un esclavo, ¿de acuerdo? ¿Qué problema habría en que se quedaran los inmigrantes aquí a cumplir condena? ¿Qué problema habría? Es decir, vendrían aquí, delinquirían, los meteríamos en la cárcel y estarían construyendo carreteras. ¿Qué problema habría? Daría igual, ¿no? El único problema que hay es que supone que si hay un incremento no se puede coger a esta gente, que no se pueda acoger a esta gente, que no se pueda, que la justicia no funcione bien y por lo tanto nos generarían problemas. Pero nos generan problemas tanto los nacionales, como pueden ser las culturas que tradicionalmente han dado problemas,
y también nos pueden dar problemas los inmigrantes, pero que no me gusta mirar eso. Las generalidades no deben servir nunca a la hora de juzgar a alguien individualmente. La gente no es culpable por pertenecer a un colectivo. La gente es culpable por las acciones que hace. Y si las acciones que hacemos con los que cometen delitos es mala, será mala para los inmigrantes y para los nacionales. Será malo para todo el mundo. Lo que habrá que hacer es modificar las consecuencias que tiene cometer delitos, desde mi punto de vista. Vale, a ver, voy a darle paso ahora a Rubén y llevamos 1 hora y media, chicos, vamos terminando. Los que queráis decir algo me vais levantando la mano y vamos dando paso a una ronda final, los que queráis hablar, claro. Y vamos terminando. Adelante, Rubén. Ok, quiero contestar 2 cosas. Usted antes ha dicho que en Estados Unidos los musulmanes, llevo viviendo casi 12 años aquí, y los musulmanes no solo están integrados, los musulmanes son patriotas. Y esa es la gran diferencia. Que cualquier persona de cualquier religión aquí mira antes el país que la religión. Te estoy hablando por la mayoría, siempre hay casos, pero por la mayoría de las personas van a adorar antes la bandera americana que su propia religión. La mayoría de las personas. Y eso es una cultura aquí muy extendida. Y es algo muy bueno. Y después el polemista, creo que es, dijo que no se puede mirar la religión de la persona en un delito. Y cuando el delito es porque tu religión te lo ha mandado. No, claro, en ese caso sí. Yo creo que el delito da igual. Que no me da que lo haya hecho porque se lo ha dicho el demonio en su cabeza. No da igual. La consecuencia debería ser la misma que si no tuviera la religión, claro que sí. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Es decir, no, o sea, que decir, nosotros tenemos ahora mismo agravantes racistas, tenemos agravantes de crímenes homófobos, tenemos agravantes. Si es un terrorismo, tratamos esa tipología criminal de una manera totalmente distinta. Si es un delito por motivos ideológicos de un determinado grupo, tenemos una manera también de tratarlo totalmente distinta. Entonces, si es un crimen que se da por unas motivaciones religiosas, plan, yo qué sé, tío, pues los terroristas de Al Qaeda y demás, pues a esos evidentemente habrá que darles un trato de acuerdo a la naturaleza de los crímenes que están cometiendo. No es rollo de, bueno, esto lo oigo mucho también y me parece lo de matar es matar, la violencia es violencia. Bueno, la violencia es violencia. En cada caso habrá que juzgarla y habrá que ver las especificaciones y el contexto de cada violencia. Sí, pero hay que diferenciar una cosa. Ellos juegan con la carta de ya me dices esto porque eres racista, pero nosotros no podemos jugar con la carta de hiciste esto por tu religión. Un yihadista jamás te diría eso. Un yihadista jamás te diría que es racista por más cosas. No. Un yihadista le importa una mierda todo eso. O sea, un yihadista... No, pero te hablo por ejemplo. No, eso es la gente, pues, por ejemplo, un ladrón... No, pero no te vayas a extremo. Te hablo de, por ejemplo, una persona que lleva 10 años en España, que haya sido criada en la religión musulmana y de repente ve a una mujer con una minifalda y le dé un tortazo. Si tú le diste el tortazo porque tu religión te lo di, porque tu religión te dijo que lo hicieras, van a sacar la carta de racismo. Eso es así. Me dices eso porque eres racista. Ya me estás juzgando porque... Eso va a decirlo, pero nosotros no podemos jugar con esa carta. Vamos a ver, es que esto, a mí me parece eso un poco falaz porque es como jugar a... Yo qué sé, me parece una falacia anecdótica. Es decir, si todas las personas de esa religión fuesen dando hostias a las tías con minifalda por la calle, podríamos decir, efectivamente, la religión está diciéndoles a los tíos que acaba de salir una secta religiosa de las hostias a las mujeres con minifalda que hay que tener en cuenta. Pero mira, te voy a convencer. Vale. No lo hacen en España o no lo hacen en Europa porque saben que las leyes no están a favor de eso. Pero en sus países sí lo hacen. Entonces, si tuvieran la posibilidad de hacerlo en España sin que las leyes la afectaran, lo harían.
Pero no tienen así. Entonces, si es un problema religioso. Es que a mí, de todas formas, No. me parece que estás colectivizando como si todos los países de mayoría musulmana tuviesen las mismas leyes y se fuese por la calle dando leches a las tías que van en minifalda. En Turquía estoy seguro de que hay tías por la calle en minifalda y no están abiertas a hondonadas de hostias. Bueno, no estoy seguro, Falco está haciendo así con la cabeza. Quiero decir, independientemente de que pueda haber determinados países que sí que tienen ese tipo de legislaciones y demás, en el momento en el que tú, por ejemplo, entras en España, entras en Europa y demás, tú no te puedes adscribir a la legislación de tu país. Tú te tienes que adscribir a la legislación en el que estás. Y si en este caso intentas imponer tu religión o porque tú, por tus valores culturales que te han inculcado de niño que ha vivido toda la vida, crees que tienes el derecho a dar de hostias a las tías por la calle, lo que va a suceder es que cuando entres en un país en el que eso no sea lo lógico, lo normal, se te va a detener y vas a ser condenado en consecuencia al crimen o al delito que has cometido. No. Hay países que en Europa que ya existe la ley Sharia. Tiempo al tiempo. ¿Cuáles? Venga. No, dice que me imagino que te refieres a que hay barrios en Europa. Hay barrios. Hay barrios en Europa, zonas en Europa en las que existe la ley Sharia y la policía no puede hacer nada. ¿No? Por ejemplo, que se hablaba mucho de Suecia, que tenía barrios donde la policía no iba a entrar. ¿No es de eso? ¿Cómo? No lo escuché. Estos barrios que hacen hablar de ellos, que eran los no-go zones, por ejemplo, en Suecia, se decía que la policía no podía ir ahí porque había mucho musulmán y había mucho conflicto, no sé qué, no sé cuánto. ¿No es de eso? Sí, las Grey Zones. ¿Qué os iba a decir? En el Corán mismo pone cómo hay que pegarle a la mujer, ¿eh? Yo tenía un debate hace poco con 2 pakistaníes y me estaban diciendo que no hay que pegarle nunca a la mujer con un palo que sea más grande que un cepillo de dientes y no sé qué, cosas así. Y eso es Pakistán, ¿eh? En 2007 abolieron el lapidamiento. Lo pone en el Corán. Y esta gente, el Corán es la palabra de Dios en la tierra. No es como interpretable. Los religiosos, ¿la Biblia qué pone? Venga. Seguramente haya burradas en la Biblia también, estoy seguro. Entonces, la Biblia pone muchas burradas, ¿vale, Max? Pone muchas burradas. Pero para los musulmanes, es por los crímenes hechos por cristianos, no se puede decir que es por la Biblia porque lo pone en la Biblia. Pero Max, hay una gran diferencia. Primero, mira, por ejemplo, yo le comenté a esta gente, mira, oye, ¿qué me pasa si blasfemo en Pakistán? Dice, es que te mataría. Digo, o sea, que el Estado me puede matar porque ofendo a gente. Dice, no, es que el Estado debería entrar para protegerte, porque los que te matarían serían los que estarían alrededor por blasfemar. Es decir, la Biblia, para los cristianos de hoy, es interpretable. Es la palabra de Dios a través de los apóstoles y puedes interpretar. Para un musulmán, el Corán es la ley, la palabra de Dios y no pueden ni interpretarla. No, ojo, hombre, no pueden en eso sí interpretarla. que te digo, por ejemplo, hablando otra vez de los musulmanes en Estados Unidos, la mayoría de los musulmanes en Estados Unidos afirman que hay diferentes formas de interpretar el Corán. Y de hecho, muchos musulmanes que no a lo mejor sí que pueden llegar a entender, sobre todo los que no viven en países tan radicalizados, que el Corán o la religión puede ser independiente. O es correcto que la religión sea independiente de la articulación del Estado. Es decir, además, que según tengo entendido, ¿verdad? En los países muy radicalizados hay gente que incluso se dedica a estudiar toda su vida para interpretar el Corán. O sea, se interpreta el Corán de varias diferentes maneras. Por eso incluso existe separación entre ellos. Por ejemplo, los suníes, los chiíes. Entonces, ellos mismos los radicales tienen personas que se dedican a interpretar el Corán. No es que todos interpretan el mismo Corán. Los chiitas y los suníes. Pero mira, dejemos el Corán a un lado y la Biblia a un lado. ¿Qué es lo que dicen los líderes religiosos? Nómbrame un solo líder religioso católico que diga que está bien matar. Y yo te nombro 10 y te enseño 10 vídeos del lado contrario musulmán
que dicen que está bien matar. Pero vamos a ver, un momento, se me está escuchando, ¿no? Pero si es que en ese sentido, por ejemplo, lo que diga un líder religioso, cuando tú vives tu religión de alguna manera paralela o diferente a lo que digan los líderes religiosos, me parece en ese sentido irrelevante. De hecho, mira, pero ¿cómo es irrelevante? Papa dijese... En comparación con el estadounidense promedio, hay más musulmanes que afirman que no está justificado matar a civiles por motivos políticos o religiosos. La densidad musulmana en Estados Unidos es nula. Las comparaciones con los musulmanes en Estados Unidos, por Dios, eso no tiene ningún sentido. Tiene una densidad de población musulmana nula. Pero si un líder religioso mueve 10.000 personas, ¿cómo eso no va a ser relevante? Porque es la responsabilidad de la persona individual que cometa el acto que deba cometer. Lo que diga el líder religioso, pues podría ser más o menos problemático, pero luego el acto es de la persona que lo comete. Pero Marta, si aquí un líder religioso te está diciendo, si tú ves un gay, mátalo. Si tú ves una mujer con minifalda, pégale. Si tu mujer te desobedece, pégale. Y ese líder religioso está moviendo 10, 20, 30.000 personas, ¿cómo eso no va a ser relevante? Por Dios. Que puede ser relevante, pero la cuestión es cuál es la solución que quieren poner, porque a mí la solución que me parece que quieren poner es como culpabilizar de los actos a todo el colectivo, y me parece colectivizar y es un error, igual que culpar a todos los hombres, es que me parece lo mismo. Puede que haya un problema, yo no digo que no, puede que haya un problema con el Islam, yo no digo que no, pero no puedes culpar a todas las personas que forman parte de esa religión o de lo que sea, depende de lo que haga cada uno individualmente, por lo menos. Yo nunca la Pero a ver, yo no te estoy diciendo, independientemente de eso, para mí el problema es generar como una especie de idea esencialista con todo el Islam, de el Islam por lo tanto es incompatible con esto o es incompatible con esto otro, independientemente de lo que diga un líder religioso del Islam, que sí que me he visto los vídeos de los líderes religiosos diciendo que a los gays hay que colgarlos, o que si tú eres gay, por supuesto que hay que expiarte, ¿sabes? En la tierra para que tu alma se pueda salvar, y las burradas que puedan decir. Evidentemente, pero lo que los datos nos indican de las poblaciones, por ejemplo, musulmanas, ya no te hablo solo de Estados Unidos, sino de Estados Unidos o Reino Unido, es que esta gente sí se puede integrar y se integra y puede vivir en sociedad con el resto de gente, y lo único que más o menos tendrían en relación con la población son unos valores parecidos a los nativos, que tienen unas ideologías o una forma de unas sensibilidades conservadoras y muy religiosas, es decir, estar en contra de cualquier forma de los matrimonios homosexuales, las leyes de género, los abortos, etcétera, etcétera, etcétera. Sergio, yo estoy de acuerdo contigo y con Marta en que evidentemente no hay que generalizar en términos de religión, sexo o cualquier etiqueta que querramos usar. Es verdad que también nosotros, los seres humanos, trabajamos a través de los prejuicios, porque es mucho más económico para nuestro cerebro ver el mundo de esa manera, pero también es verdad que lo que estás diciendo de que la sociedad musulmana se ha adaptado mucho más fácil en Estados Unidos, o si hay pruebas de eso, es verdad de alguna manera, porque en las condiciones en Estados Unidos son muy diferentes a las condiciones en España. En Estados Unidos hay mucha más riqueza, mucha más facilidad de trabajar, muchísima más libertad, más libertades individuales, muchas más libertades religiosas en términos generales, y cuando tú traes de alguna manera un problema tan grande como todo el norte de África y toda la inmigración ilegal a países como España, que está muy mal en términos económicos, muy mal en términos sociales y muy mal en términos políticos, pues evidentemente se convierte en un problema que es apalancado fácilmente por los partidos políticos. Sí, y que evidentemente el Islam es... Digamos que es pero a mí la reducción de todo al Islam me parece una reducción sesgada, independientemente de que el Islam o en los factores culturales, sobre todo de la gente que viene de estas zonas, sobre todo en los primeros años y demás, donde de repente ven cosas aquí que se quedan absolutamente flipando. Es decir, si tú vienes de un país con unas culturas hipercerradas e hipermisógenas con respecto a la mujer, eso es lo que pasaba en Alemania, donde empezaron a darle cursillos a los refugiados a decirle, oye, vaya una chica con minifalda. Hostias, me estoy...
¿Dónde me estoy repitiendo? Que haya una chica con minifalda no significa que se la pueda agredir sexualmente, que la podáis violar, ni que lo esté pidiendo a gritos, ni nada por el estilo. Y hubo mucha gente que dijo, no, eso es muy racista, eso es muy tal, el rollo de ya, es muy lo que sea, pero en un primer momento sí tenemos... Es decir, yo sí que te compro que haya un gran choque en un primer momento, y es algo que me parece algo palpable. Lo que no te llego a comprar, ¿vale? Es la cuestión esta de que ese parasitismo cultural se pueda llegar a convertir en una gran sustitución, que es lo que muchas veces encuentro en distintos relatos y demás. A ver, el problema que hay con eso realmente no es un problema tanto de la religión musulmana, que tiene sus problemas, sino es lo que he dicho, es un poco más de la cultura. Yo antes, cuando me refiero a los musulmanes, no me estaba refiriendo a musulmanes como religión, sino a la cultura que muchas veces en algunos de los países arraigan, que es muy cerrada y tal. Nosotros, que es el tema principal del que se está hablando, la inmigración, que solemos traer ilegal, bueno, que viene ilegal, no la traemos, suele ser de una cultura musulmana, o sea, de la religión musulmana, pero de una cultura, perdón, un poco cerrada. Y el problema, sobre todo, que si tuviéramos dinero para integrarlos, si se pusieran en barrios, si se les diera trabajos, etcétera, etcétera, pues quizás podrían con el tiempo acabarse integrando sin ningún tipo de problema. El problema es que cogemos a esa gente, se les da un bocadillo, se les mete en un centro de menas y tal, se les da una pequeña ayuda y luego a la calle, cuando son mayores de edad y cuando no, pues a un centro de menas. Ahí está generando un caldo de cultivo entre que la cultura que tienen es muy diferente a la nuestra, no se les puede educar tampoco como debería en nuestra cultura, ya sea por falta de tiempo, de dinero y tal. Algunos se integran, pero tienen muchos que no se van a integrar. Entonces, esos mismos acaban en barrios marginales, que es que la mayoría de barrios marginales aquí en Málaga, donde yo vivo, hay un montón de marroquíes, por ejemplo, argelinos, también nigerianos, gitanos, etcétera, etcétera. Esa gente se junta entre ellos mismos, digo cada sector, porque, por ejemplo, parte de mi familia, aunque no por mi parte, pero es nigeriana. No hablan español en su mayoría, no hablan español, se juntan entre ellos y tienen su mini gueto montado. No dan problema, la verdad, no estoy diciendo que sea un problema, pero si metes a gente de ingresos bajos, que no tiene cómo buscarse la vida, son ilegales, con una cultura muy arraigada, pues ahí estás creando un problema. Si realmente pudieras integrarlos, no habría tanto problema, como pasa quizás en Estados Unidos. Pero no tenemos ni los recursos, ni el dinero, ni siquiera para los españoles, como para acoger a gente, legalizarle los papeles y darle trabajo. Ese es el problema. Y la intención más allá de la foto, pienso yo. También una cosa por decir, que has dicho que la mayor parte de los inmigrantes vienen de Norte de África, la mayor parte de los inmigrantes en este país entran por los aeropuertos y vienen de América Latina. No, quería decir inmigrantes ilegales, perdón. Ilegales. La mayor parte de inmigrantes ilegales vienen vía avión. Sí, pero la diferencia con los latinos es que tienen una cultura muy parecida a lo mismo. La adaptación es muy yo no te estoy diciendo que la diferencia no sea grande, que la es. Yo no te estoy diciendo que la diferencia no sea grande, te estoy diciendo que la mayoría de inmigrantes ilegales que entran por los aeropuertos de Barajas y del Prats. Sí, ahí te doy la razón. Yo lo que me quería referir es que el problema que tenemos normalmente es con un tipo de cultura que es muy diferente con la nuestra, sumado con bajos recursos o quizás incluso incapacidad de trabajar porque son ilegales. Ahí estamos generando el problema y sobre eso realmente no se hace solución, no se dice nada. Se deja ahí pasar, se aprovecha políticamente. Zanjetsukio, ¿cómo van a entrar vía avión de manera ilegal? No entran de manera ilegal, pero luego sí se quedan de manera ilegal. Viene mi prima de Perú a visitarme y mi prima de Perú no vuelve luego a Perú. ¿Entiendes por dónde va un poco el rollito? La ley. Una cosa, la integración es voluntaria, totalmente voluntaria. Tú no puedes obligar a alguien a que se integre. Él tiene que integrarse. Y si él no se integra voluntariamente, tú no puedes hacer nada. Solo puedes influir en sus hijos con educación. Pero a un adulto que entra, tú no puedes forzarla a una integración. Pero ahí tenemos un problema, porque la mayoría de gente, por desgracia, yo es lo que he dicho, los españoles que conozco en Japón, ni un 0,1% está integrado en Japón. Están todo el día quejándose de Japón por las cosas que culturalmente chocamos con ellos. Estoy hablando de españoles en Japón. Todo el mundo se queja un montón porque es que son de una manera muy diferente, es que esto, lo otro, es muy difícil la integración lo que dijo antes un tío blanquetero de que los jóvenes musulmanes eran mucho menos radicales que los viejos musulmanes. Claro, porque han vivido en el país desde el principio. Cultura, pero si tú tienes una cultura diferente a otro país con una cultura diferente, la integración tiene que ser voluntaria. Tienes que integrarte totalmente y voluntariamente. Incluso así es muy difícil, pero tú no puedes obligar a nadie a integrarse. Los japoneses no pueden obligar a españoles a integrarse
porque tendría totalmente efectos negativos. Claro, pero es que ahí es donde entonces, al tener una cultura tan diferente, porque si tuvieras una cultura parecida, bueno, más o menos alguna diferencia, alguna Es un cosita, problema que tener siempre una va a cultura haber. diferente estamos... Es un problema que siempre va a haber. Incluso si no existiese el radicalismo islamista, ese problema no existiría. Es que, No, desde luego, el problema existiría. La cuestión es qué puntos son los que encajan o cuáles son los que no encajan con el país. O sea, que una persona coma un tipo de cosa, otra que no coma cerdo, eso no es ningún problema, creo yo. Pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso, voy a poner el caso de Japón, que es un caso que se quejan mucho los españoles. Japón son muy xenófobos, ¿eh? Hay que tenerlo claro, ¿eh? Ese es el problema. En Japón realmente no son tan xenófobos, pero desde nuestro punto de vista occidental sí que lo son. O sea, desde nuestro punto de vista son muy radicales. Objetivamente xenófobos. Sí, para ser japonés tienes que tener 4 abuelos japoneses. Nah, no es tan complicado el hecho de tal, simplemente vivir. Tengo familia que se ha venido porque eran gaijin y se tuvieron que volver, vamos. Es que no son xenófobos, vamos, ni con los chinos, ¿eh? No los toleran. No, a los chinos no los toleran porque tienen una cultura muy diferente y ven cosas. Lo que pasa es que el japonés no se mete contigo normalmente cuando eso simplemente por dentro no le caes bien y ya está. No, el japonés yo no me junto con él. El japonés se calla y te odia por dentro, que es peor. Mejor sí, te odia por dentro, pero no te dice nada. Pero, a ver, a lo que quiero decir, que nosotros, fíjate, un español va allí y dice, pues son xenófobos, son racistas, son no sé qué, porque la cultura es tan diferente que choca muchísimo, pero tú le preguntas a ellos y ellos obviamente dicen que no. Obviamente dicen, no, al contrario, son muy hospitalarios, no sé qué. Es más, si vas de turista, también tienes esa percepción. Lo que quiero decir que tienen una cultura tan diferente que chocan mucho con nosotros. Y nosotros, excepto alguna excepción, tampoco nos llegamos a integrar allí cuando vamos. Al contrario, nos acabamos volviendo diciendo, son unos cabrones que le den por culo y ya está. Acabamos incluso enfadados. Pocos japoneses se vuelven, ¿eh? De España, ¿eh? Pocos japoneses se vuelven de España. También vienen, muchos españoles de Japón. También vienen poco. Pero y bueno, la misma distancia hay de un japonés a un español que de un español a un japonés. Pero y se vuelven... No, a ver, muchos japoneses que vienen también porque están hartos de su cultura. Pero independientemente, no me quiero meter en ese tema. Lo que quiero decir es que uno de los problemas de Japón para solucionar los problemas que tienen con inmigrantes y no inmigrantes y con propios japoneses es que tienen unas leyes muy duras. Robar una tontería de €1 te puede hacer ir a la cárcel. Hay muchos japoneses que están en contra. Lo que quiero decir que al menos tienen, bueno, unas leyes duras que lo intentan solventar y tal. Nosotros con esos tenemos reincidentes de robo, sobre todo, no estoy hablando asesinatos, por supuesto, eso normalmente hay cárcel habitualmente, pero nosotros tenemos mucha gente también reinciden, tampoco es lo que hemos hablado, no queremos educar a la gente porque se tienen que meter voluntariamente y cuando son culturas tan diferentes, estamos creando un caldo de cultivo que lo están utilizando los políticos. Pues por supuesto, pues lo está utilizando para decir, mira lo que pasa aquí, y Podemos también para generar controversia con el feminismo. Pero que el problema realmente, a fin de cuentas, no estamos haciendo nada, ningún político está haciendo nada para solventarlo, ni endurecer las leyes, al contrario, está mal visto endurecerlas, tampoco poner problemas, algo con las fronteras, aunque yo creo que desde las fronteras poco se puede hacer, negociar con Marruecos. Es un problema muy complejo y no se quiere poner solución tampoco. Sí, si solucionan el problema ya no tienen dónde apalancarse, como una ONG. Si la ONG termina con el problema con el que trata, ya no, pierde su naturaleza. Perdona, ¿cómo soluciona ese problema? Es imposible solucionar ese problema. A ver, vamos a ver, Marta, y os doy una ronda final, te he metido Rubén, pero vamos a ir terminando que llevamos ya 2 horas. Marta, y luego si queréis... Marta, Javier, el polemista, Falco, Max, Héctor, Juan Miguel, Rubén y cerramos, ¿vale? Minuto de oro o lo que os salga de los huevos, pero... Vale. Creo que estamos olvidándonos de diferenciar 2 cosas importantes. Por un lado, lo que es, digamos, el análisis sociológico, criminológico de por qué se pueden dar este tipo de cuestiones o por qué puede haber un aumento, que yo estoy súper a favor de que se debata sobre ello. Es verdad que desde determinados sectores no se deja debatir sobre esto porque automáticamente es racista y, vamos, estoy contra ello radicalmente. Y por otro lado es cuál es la respuesta que se le da a ese análisis de entender por qué para poder solucionarlo. Y cuando la solución que se quiere dar es culpabilizar a todo el colectivo o intentar que todo el colectivo sea el que responda con unas penas peores porque si eres inmigrante y cometes este delito, además de tal, te voy a expulsar. Eso es hacer que tengan una pena mayor que si fueran nacionales, culpabilizando a todo el colectivo. Entonces, me parecen 2 cosas que para mí están
claramente diferenciadas. Por un lado, el análisis criminológico social, que estoy súper a favor de él y podría estar muy de acuerdo con muchísimas de las cosas que habéis dicho. Y por otro lado, la respuesta, con la que no estoy de acuerdo con la respuesta que desde algunos sectores de la derecha, en este caso, se quiere dar, pero tampoco con el silencio que quieren hacer desde otros sectores de la izquierda. Esa es mi conclusión. Gracias, Marta. A ver, Javier. Bueno, yo acabaré con una comparación simple para que se pueda entender y es como cuando nosotros íbamos a clase y los liantes de la clase se sentaban al final de la clase para que el profesor no los pudiera ver y la iban liando, le iban liando cada vez más, incluso la gente que se sentaba cerca de ellos no eran liantes, pero se acaban haciendo un poco cómplices de todo eso que pasa, el profesor llama un poquito la atención, tal y cual, pero si al final resulta que al director de la escuela le da exactamente igual si tiene chavales liantes o no en la clase, porque a él lo que le interesa es que paguen su matrícula y siga llevándose el dinero, pues esos chavales van a seguir liándola y cada vez van a liarla más. Entonces, al final, para reconducir esto un poco, más que el tema de Islam o no Islam, porque al final también viene mucha gente que comete delitos de América Latina y allí son muy cristianos también, pues al final hay un poco de todo. Si es verdad que el tema del Islam pues tiene sus particularidades, pero viene de muchos lados esto. Entonces, claro, lo que hay que hacer es un poco el tema de control, de hablar de control de la inmigración. No es que no haya inmigración, es simplemente controlarla de la mejor manera posible para que no haya esas cifras que se puede ver que representan el doble de otras cifras. Simplemente es eso, ni criminalizar a todos ni nada, simplemente es ver la realidad para intentar solucionarla de la mejor manera. De acuerdo. El polemista, si quiere decir algo. Sí, bueno, yo quería incidir otra vez en que no me gusta no generalizar, sino simplemente tener en cuenta de dónde viene alguien o que no viene alguien, porque puede parecer que lo está asimilando a delincuencia es decir, yo soy calvo, aquí soy el rey de los calvos, por cierto, y a mí no me gustaría que dijeran, es que los calvos cometen más corrupción, porque como son mayores y muchos están calvos, los políticos están calvos, son muchos corruptos. Entonces, a mí eso no me gusta. Lo que me gusta realmente es que esa sensación de la que Javier se queja, y es lo que venía a decir, hay que solucionarla. Es decir, sea español, sea inmigrante, sea lo que sea, no puede haber impunidad. La impunidad es realmente el problema. A mí que vengan musulmanes, que sean musulmanes, que no sean musulmanes, por lo que hace, debe juzgársete y que hagas colectivizaciones. Me da igual que los zurdos cometan más delitos que los diestros, me da igual que tengan los calvos más tendencia a la corrupción. No me juzgues por un colectivo en el que yo además no he elegido estar. Es decir, no lo tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que hay que reformar la ley para que la inmigración sea lo más legal posible, porque si no, no hay normas para la inmigración. Y todo proceso social tiene que tener una regla clara y deben cumplirse. Ese es mi punto de vista. Y gracias por dejarme entrar. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti, polemista. A ver, Falco, y luego voy con los de abajo. Está muteado. Está muteado. La frase más dicha en la pandemia. Sí, yo al final creo que las generalizaciones son muy malas en todo debate político, pero la situación económica de España y la situación social y la polarización, pues lamentablemente aunque sea un problema muy grave y que afecte la vida de muchas personas en términos personales, yo creo que no se va a solucionar porque es mucho combustible para los partidos políticos. Es muy fácil para los partidos políticos crear estrategias de comunicación, de movilización y de arrastre de votos a través de los problemas como la emigración que son que son muy fáciles de imaginarte en tu mente, ¿sabes? Y lamentablemente van a seguir haciéndolo. ¿Qué es un problema? Sí, como todos, como el problema del paro, como el problema del paro infantil, como el problema de la factura de la luz, y que no le van a dar solución porque sacan réditos políticos con eso. Y como siempre, o sea, el Estado tiene mucho que ver y tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando y no lo va a hacer porque saca prebendas. Y lamentablemente es así. Y es lo más triste. Creo que si tuviésemos una situación más bollante económicamente y socialmente estuviésemos mucho más estables, pues probablemente el problema de la emigración no fuese tan grande o no fuese tan grande mediáticamente, porque la gente estuviera trabajando y estaría en su vida haciendo sus cosas. Pero lamentablemente ahorita es un problema importante, pero lo van a capitalizar los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha.
Gracias, Falco. Max y luego Rubén. Mi opinión es que realmente se habla mucho de que hay que hacer la inmigración más legal, no sé qué, no sé cuántos. Es que eso no es ningún problema. Yo, en mi opinión, la inmigración ilegal no es ningún problema. El problema es las leyes. Yo creo que no tenemos las leyes suficientes para abordar bien estos asuntos. La inmigración ilegal habrá sido un problema durante muchísimos años. La inmigración normal, que acaba siendo criminal, pues es un problema de muchísimos años. Realmente no se lo podemos solucionar. Lo único que hay que hacer es hacer unas leyes, un sistema judicial que funcione bien. Ya está. Es lo único que podemos hacer para solucionar nada. Entonces, decir hay que hacer la inmigración ilegal más legal, hacer que los trámites de inmigración sean mejores, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque vas a decir, es que tú tienes cara de que vas a robar aquí. No tiene ningún sentido. Eso es lo único que puedo decir. Ya está. Gracias. Gracias, Max. Rubén. Ok, muy rápido. Antes se me quedó una cosa en el aire, que estaban hablando de los musulmanes en Estados Unidos, y lo que yo quiero decir es que los musulmanes están en Estados Unidos, aquí están bien también por las leyes que hay. Es decir, ellos se pueden llegar a integrar por las leyes que hay. No creo que en España se vayan a integrar también por las leyes que hay en España. Porque si tú no los obligas a integrarse, no se van a integrar. Y es todo lo que quería. No sé quién le estaba hablando antes de eso, no recuerdo. Pero lo puedo haber sacado yo. No, pero a ver, yo cuando hablo de los musulmanes en Estados Unidos, hablo de los musulmanes en Estados Unidos porque muchas veces leo, tanto en los comentarios como en redes sociales, afirmaciones esencialistas del tipo: el Islam es incompatible con Occidente, o el Islam es incompatible con la democracia, o un musulmán nunca se va a poder integrar. Y esa es la razón por la que puedo llegar a decir, no, hay musulmanes en países democráticos, podemos hablar de Gran Bretaña o podemos hablar de Estados Unidos, que están integrados y que se adaptan y que siguen las reglas un poco de ese país. Entonces me parece una falacia el hacer afirmaciones tan taxativas y tan esencialistas en lo que respecta a una persona que profesa esa religión en concreto. Esa era la razón. Sí, pero mi aclaración muy rápida es: sí se puede integrar en un país si las leyes son duras y hacen que se integre. Porque con unas leyes blandas ellos no van a cambiar. Vale. Es todo lo que quería decir. Vale, gracias. Juan Miguel y luego Héctor Storm. Yo, por último, realmente creo que el debate es interesante, pero que no es el problema. Yo creo que el problema de España básicamente es que cada vez se vive peor, o sea, la gente cada vez vive con menos dinero porque hay más paro, los trabajos que hay se gana menos, más impuestos, subida de la luz, etcétera, etcétera. Eso realmente lo que genera es que pobreza en el país. Si a eso le sumas que muchos de los inmigrantes que vienen engañados pensando que vienen aquí, pues que van a tener su trabajo, que van a tener oportunidades y tal, y luego obviamente la realidad es otra, que los tienes pues sin trabajo porque no puedes darle trabajo, tampoco le regulariza los papeles porque no se debería de esa manera, eso ya es otro debate. Independientemente, pues si estás generando que ya de por sí en España hay mucha gente que está mal, traes a gente que va a seguir estando mal, aunque esté mejor que en su país, pero van a seguir estando mal, y ahí está generando el caldo de cultivo. Hasta que no mejore la economía, que yo creo que es el punto importante, no va a mejorar el tema de la inmigración. Ya está. Gracias, Juan Miguel. Por último, Héctor. Esto es ser el camión de la escobilla. Bueno, en general estoy muy de acuerdo con prácticamente todos. Lo último que quisiera, en dado caso, agregar es que sí, pienso que el problema es más de criminalidad que de generalizar que la inmigración esté generando de por sí un tema tan grave, ¿no? Sin embargo, creo que hay que mirarlo. Yo también soy partidario de la integración. No creo tampoco, como dice Max, que exista la integración a juro, eso no existe, pero creo que sí deberían haber políticas para que la gente que venga de otros lugares con otras costumbres se integrara. Y más allá de eso, pienso que también todo deriva en el problema económico y que ahora miramos a cosas que antes no se miraban tanto porque pasaban por debajo de la mesa. Y gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Espérate, me pongo que no se me escucha una mierda. Muchas gracias a todos, chicos, por venir aquí, por participar, por entrar aquí en directo. Otro día, si se genera polémica con respecto a otro tema, también haremos lo mismo. Pondré el enlace de StreamYard y los que queráis y estáis en ese momento en directo y queráis entrar, pues entraréis.
Javier, Marta, el polemista. Ah, ¿Max falta? No, ¿no? No, todos. Ah, vale, a ver. Ya, Javier, Marta, el polemista, Falco, Rubén, Juan Miguel, Héctor, Max, muchísimas gracias. Besitos a todos, chicos. Os despido aquí del StreamYard. Yo me salgo de aquí.